Buenas, soy la alumna Sofía Pérez Martínez y en este video voy a estar explicando y resaltando temas en torno a la política y la ciudadanía que estuvimos trabajando durante este ciclo lectivo 2020. Para encabezar mis otras explicaciones voy a resaltar la importancia de la participación ciudadana en el sistema democrático. Desde mi punto de vista es importante y hasta podría decirse necesario dicha participación para poder debatir medidas y llegar a un mínimo acuerdo entre gobernantes y ciudadanos. De esta manera se logra convivir dentro de un país, una provincia o una ciudad de forma armónica. Para conseguir dichos logros hay que informarse y primeramente saber qué es la política. La política es la actividad que está compuesta por diferentes ideologías. Es decir, que no existe una sola ideología que compone la política. Hay muchos puntos de vista dentro de la política que están orientadas a la toma de decisiones de un grupo o muchos otros para organizar a los ciudadanos y lograr objetivos en común. Existen diferencias entre lo que es política y poder. Puede llegar a confundírselos, pero estos son dos diferentes conceptos. La política es el que tiene las herramientas para obtener el bien de cada ciudadano y consta de diferentes estrategias para poder lograrlo o no, ya sea la violencia, ya sea el fraude, la corrupción, leyes o medidas puestas por el Estado o recientemente compuestas estas leyes o medidas para poder llevar a cabo o fracasar en el intento del bien de los ciudadanos, ¿verdad? Y el poder es adquirido por diferentes personas dentro de los cargos políticos. Los mismos pueden abusar de dicha autoridad para manejar cualquier ley o medida, o sea, a su manera, a su antojo. Pero también existen aquellas personas que son honestas y se manejan con la ética, logrando beneficios mucho más extensos para la sociedad, ¿verdad? En cuanto al poder y los cargos obtenidos, existen tres tipos de cargos dentro de un país, con objetivos casi similares, pero con un poder marcado en cada sector. Por ello voy a resaltar y explicar los diferentes cargos. Existen el Estado, el gobierno y la nación. El Estado es el que se encarga de formular leyes para organizar a la nación y de esta manera conseguir una civilización y no llegar a vivir en anarquismo. El Estado no es lo mismo que la política, ya que la política es el que se encarga de dar una idea y el Estado de esa idea formular una ley. Dentro del Estado existen tres tipos de poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Asimismo, para que exista un Estado es necesario que exista un territorio, una población, una autoridad estricta para imponer lo que se dicta, un monopolio fiscal, una burocracia estatal, una constitución, como es la que tenemos en Argentina, la Constitución Nacional, donde se encuentran cada ley para cumplir, una soberanía y un reconocimiento de Estado. El gobierno es la autoridad
que controla y administra las instituciones que están dentro del Estado. El mismo tiene un tiempo limitado, cambia y se transforma. Por ejemplo, no todos los mismos gobernantes tienen las mismas ideologías, y en Argentina está puesto que tienen 4 años para gobernar, ¿verdad? Y así hacer cumplir aquellos objetivos que tienen en mente. Un ejemplo de gobierno de institución de gobierno es la Casa Rosada aquí en Argentina. Así como existen diferencias entre la política y el poder, lo existen entre el Estado y la nación. La nación se basa en costumbres y sentimientos, mientras que el Estado es mucho más estricto y se basa en leyes y normas. Otra diferencia muy particular es que el Estado se encarga de representar un territorio, mientras que la nación se encarga de representar la historia de ese territorio, la cultura y las costumbres. Por último, el Estado es el que impone leyes y la nación se encarga de cumplirlas. Para terminar de explicar bien lo que es nación, la nación es el conjunto de habitantes que comparten sentimientos, costumbres, historias, culturas. Como por ejemplo, vamos con nuestro país, Argentina, la nación, los habitantes argentinos compartimos costumbres como lo es el asado, las empanadas, el mate, el dulce de leche, la bandera argentina, el tango, el folclore y muchas otras culturas que son muy pocas reconocidas, pero esto es lo que tiene que ver la nación. La nación somos nosotros, los habitantes que representamos esto, que mantenemos las tradiciones de nuestro país. Y el Estado es el que se encarga de imponernos leyes para poder organizarnos a nosotros y no convivir en medio de un caos dentro de nuestro país o provincia. Y el gobierno trata de que esas leyes sean cumplidas, ¿verdad? También tiene su poder. Diferentes formas de ejercer el poder. Existen diferentes estructuras de gobiernos. Podemos hallar conformaciones casi perfectas y liberales, como lo son la monarquía, la aristocracia y la democracia. Actual estructura de gobierno utilizada en Argentina que favorece al pueblo. Como así también encontramos muchas otras conformaciones negativas que son corruptas y con una dominación estricta hacia el pueblo, ¿verdad? Como lo es la tiranía y la oligarquía. Actualmente se reconocen 3 formas de gobiernos: la autocracia, la monarquía y la democracia. Dentro de la democracia existen 2 formas de ejercer, o 2 diferentes tipos de democracia, como son la democracia formal y la democracia sustancial. La democracia formal, de alguna manera, está encabezada por el pueblo. Y sus votantes son elegidos a través de elecciones. En cambio, la democracia sustancial es la que busca como favorecer al pueblo a través de la búsqueda de igualdad entre mujeres y hombres y entre las clases sociales, bajas, medias o altas. Por último, quiero resaltar los mecanismos de participación ciudadana que podemos ejercer cada uno y una de nosotros y nosotras, ¿verdad? Entre ellos se encuentran el voto, la participación en campañas y la participación en organizaciones políticas, como por ejemplo los partidos políticos. A través de estos mecanismos y muchos otros más,
podemos expresar la forma democrática que tenemos, ¿no? Para luchar y conseguir medidas para mejorar la estabilidad social y conseguir un acuerdo entre los que nos gobiernan y entre nosotros mismos, ¿verdad? Si bien vamos a encontrarnos con faltas de tolerancia por las diferentes ideologías y perspectivas que tienen en cuanto a diferentes medidas que podemos tomar, debemos unirnos como sociedad y como los gobernantes hacia nosotros también, ¿verdad? Para poder conseguir esa estabilidad que nuestro país y tantos otros necesitan ejercer. Espero haberme expresado correctamente y poder aprobar con este video. Desde ya muchas gracias por darme la oportunidad y gracias por tomarse el tiempo cada vez que necesite su ayuda.